¿Qué tal, amigos del occidente hispánico? Dejar esta pequeña meditación en torno a la acción de Dios en nuestra propia realidad, ¿cierto? En nuestra propia realidad hispánica. Y en cómo la narrativa, el relato, la forma de ser de los cristianos en el siglo XVI y en adelante, ¿cierto? Eh, Deja entrever un profundo amor y respeto por el ser humano. En este séptimo día de la oración, de la novena a la Virgen del Pilar, patrona, cierto, reina de toda la hispanidad, eh, por el hecho providencial en el que Cristóbal Colón llega, cierto, probablemente, cierto, a la Isabela, se dice, a unas islas cercanas a Cuba, eh, un día 12 de octubre. Eh, el don de la oración, el don de la fe, el don que Dios da a las personas que se conectan con su providencia, con su ser, digamos, total, divino, ¿cierto? Eh, Terminan por creer y querer, ¿cierto? La protección, imitan en el fondo la misma actitud de Dios. Por eso los misioneros, ¿cierto? Los misioneros que venían con los conquistadores, incluso los mismos conquistadores, ¿cierto? Que eran realmente apóstoles, ¿cierto? Apóstoles de la fe. Por eso el padre eh, Iraburu, ¿cierto? Escribe este libro tan bello de Hechos de los Apóstoles de América, ¿cierto? Porque eso fue lo que ocurrió también, ¿cierto? Gracias a la monarquía hispánica, ¿cierto? La monarquía hispánica es la que imprime este sello y carácter en el espíritu español, eh, que se materializa, por ejemplo, en la protección de los indios, que se materializa también, por ejemplo, en el cuidado y respeto de estos indios, que una cosa es darles derechos y otra cosa, ¿cierto? Incluso es compartirles la fe, ¿cierto? Los indios se hicieron católicos, ¿cierto? Porque era, es la superioridad de una doctrina, ¿cierto? Imaginemos la doctrina que ellos tenían, una doctrina eh, incluso en muchos lugares de América antropofágica, ¿cierto? La antropofagia estaba vinculada con el ser religioso. Y Jesús, a través de estos misioneros, ¿cierto?, logra entregarles el don precioso de la fe, de la doctrina católica. Entonces muchos indios no solamente se convierten al cristianismo, al catolicismo, sino que además se vuelven también muchos de ellos catequistas, ¿cierto? Eh, los misioneros hacen algo que jamás ningún otro imperio había hecho, ¿cierto? Eh, Hace una evangelización en las lenguas nativas. Por eso los misioneros, los conquistadores, ¿cierto? Aprenden las lenguas nativas, ¿cierto? Y incluso no solamente eso, sino que imprimen, ¿cierto? Las gramáticas de estas lenguas nativas. ¿Para qué? Para primero para garantizar una comunicación, obviamente, pero eso ocurre, no es necesario escribir una gramática para eso, pero sobre todo para hacer la evangelización, ¿cierto? Hacer una evangelización correcta, que se entienda, ¿cierto? Es como una responsabilidad muy arraigada, muy establecida, claramente definida. Eh, También vemos que es una sutileza tremenda, ¿cierto? Es una atención, ¿cierto? Delicada frente a los nativos. Por lo tanto, no es real que los españoles fueran a, a exterminar simplemente, porque justamente está esto detrás. Eh, Vemos, ¿cierto? Un dato muy elocuente es que la gramática española, de las primeras gramáticas españolas es obviamente la española, antes que cualquier otro idioma, ¿cierto? Y después está la gramática náhuatl, ¿cierto?
de los actuales mexicanos, ¿cierto? La lengua nativa de ese lugar. Entonces es muy simbólico, muy elocuente que ese dato, porque habla de que el interés el interés de los españoles no es, diría yo que ni siquiera es conquistar, ¿cierto? Es compartir una forma de ser, que es la forma de ser occidental católica, ¿cierto? La mayoría de los hispanistas, al menos la experiencia que tengo es que la mayoría son ciertos católicos más cercanos a las facciones tradicionales de la iglesia, pero hay también hispanistas que no son que no son creyentes, ¿cierto? Que son agnósticos, muchos de ellos, o no sé si ateos, que no, son muy inteligentes y los más inteligentes nunca son ateos directamente. Eh, pero vemos en ellos que minimizan, ¿cierto? Minimizan esta conexión, ¿cierto? En aquello que ellos más alaban, y la conexión con el cristianismo, ¿cierto? Porque es el cristianismo el que da origen a ese ser español que hizo esta tremenda gesta humana que fue la conquista, civilización de América. Por lo tanto, por eso yo no escondo en este canal, ¿cierto?, del occidente hispánico, que está para, para poder ayudar, ¿cierto?, para poder abrir camino, en este caso en Chile, de lo que significa el legado hispánico. No escondo su origen católico, ¿cierto?, porque no se puede realmente. Si no, solamente sería el análisis de un hecho histórico que así tal cual no va a tener ninguna implicancia política, ¿cierto? Porque queda como un tema de especialistas. Y no, tiene que haber una bajada a las bases, como dicen, ¿cierto? Los comunistas. Tiene que estar eso, ¿cierto? Y las personas tienen que saber que esta gesta humana estuvo a cargo de personas cuya principal prioridad de existencia, de su existencia, era la salvación de ellos y la de sus prójimos, antes de cualquier otra cosa, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, Chile también es una civilización occidental elocuente de aquello, ¿cierto? En Chile no había riqueza, actualmente no hay riqueza, ¿cierto? La riqueza es el trabajo arduo y duro que las personas están dispuestas a hacer por salir adelante, ¿cierto? Por sobrevivir y por vivir. Pero no hay riquezas, ¿cierto? Si hubiésemos sido conquistados por otras fracciones de la humanidad, probablemente Chile no existiría, o sería, ¿cierto?, una colonia así simbólica donde viviría pura gente pobre. Realmente Chile existe justamente por este espíritu, así que eh, con mucha decisión, ¿cierto? Vamos a tener que dejar que pase esa camioneta. Por mucho que queramos separar esta gran gesta humana de su principal origen, que es la doctrina católica, no se puede, ¿cierto? No se puede. Y en ese sentido es necesario una actitud coherente con aquello, ¿cierto? Si vemos que esta gran gesta humana ha sido alcanzada por personas profundamente católicas, con una convicción inigualable, inigualable en cualquier otro tipo de ser humano que ha existido, ¿cierto? Y la queremos de vuelta, ¿cierto? Queremos que el ser humano esté nuevamente en el centro, entonces tiene que profundizarse en aquella doctrina que es capaz de hacerlo. Y la única doctrina que es capaz de colocar en el centro de la existencia del ser humano, en el centro de la actividad del ser humano, es
la doctrina católica. No ha habido otra, no difícilmente exista otra. ¿Por qué? Porque es una doctrina que ha sido, por supuesto, madurada por los hombres, pero ha sido inspirada y revelada por Dios, contiene la asistencia de Dios y por lo tanto su eficacia está garantizada. Así que en este séptimo día de la novena a la Virgen del Pilar, intensificar esto que estoy diciendo, ¿cierto? La oración. La oración es hablar muchas veces con quien sabemos que nos ama. Y Dios es capaz de inspirar en nosotros una valentía y un compromiso pocas veces comparable en nosotros, ¿cierto? Nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Como seguramente se sorprendieron los conquistadores de lo que eran capaces de hacer, ¿cierto? Hombres muy simples, muy pequeños, que con el apoyo, ¿cierto?, de su fe y de un mundo, eso era, ¿cierto?, un mundo católico, una narrativa que estaba en el exterior, ¿cierto?, nos ayudaba a llevar adelante estas empresas gigantescas que parecían totalmente imposibles, pero que Dios siempre acompañó con su providencia, lo mismo que la Santísima Virgen. Muchísimas gracias.